Gracias, hermanos. ¿Pueden tomar asiento? Hoy es el último domingo que se estará compartiendo acerca de las emociones y del papel, ¿cierto?, que cumplen en nuestras vidas, cuánto nos vemos afectadas por ellos, qué conceptos tenemos acerca de ello. Y bueno, justamente pensando en esto, el título de esta reflexión de esta mañana dice: ¿de dónde salieron estas emociones? ¿De dónde salieron mis emociones? Y quiero llevarlos a una historia bíblica que es muy conocida por cada una de ustedes, que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19. El texto es un poco extenso porque relata toda la historia y es importante conocerla de principio a fin. Yo tengo aquí la versión NTV y esa va a ser la versión que estaremos ocupando mayormente en esta mañana. Primera de Reyes, capítulo 19, dice: Cuando Acab llegó a casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió, bebió y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie, allí el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta.
A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escape de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, perseveré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Una historia un poco extensa, pero donde podemos ver reflejada aún nuestra propia vida en cuanto a los sentimientos que a veces nos invaden. A veces, si vamos antes a ver la historia de Elías, él venía de un gran triunfo. Había derrotado a 400 profetas, les había dado muerte y había comprobado o había dado testimonio delante de todo el pueblo que Dios era el único Dios, real y verdadero. Después de ese gran triunfo vemos a un Elías derrotado y temeroso por una mujer. Después que Dios lo había llevado a derrotar a 400 profetas, él se sintió intimidado por una mujer. Y bueno, esas son nuestras emociones y esos son nuestros sentimientos, que a veces nos tienen arriba y otras veces nos tienen abajo. Y bueno, quiero hablarles un poquito con respecto a lo que son los sentimientos. En un momento de la historia se consideró que los sentimientos eran una dimensión irracional del ser humano, que era todo lo opuesto a la razón, el cual la razón se llevaba todo el crédito, todo el protagonismo, porque era la fuente del conocimiento. Entonces todo lo que habían sido los sentimientos habían quedado desplazados y había tomado el lugar principal las emociones y los sentimientos. Y bueno, y desde fines del siglo XVIII aproximadamente, recién comenzaron a hablar y a estudiar lo que eran los sentimientos. Si hablamos de eso, no hace tanto tiempo. Y después de la Guerra Mundial tomó mayor fuerza este tema de poder ir y estudiar acerca de las emociones y los sentimientos. Y solo en la mitad del siglo XX, o sea, estamos hablando del 1972, 1980, 1995, que ha tomado este tema, ha sido como estudio y han podido concluir en las siguientes cosas que hoy quiero compartir con ustedes. Hay muchos autores que estudiaron con respecto al tema de las emociones y al tema de los sentimientos, aún lo que es cierto, la neuropsicología y la neurociencia, cierto, que estudian cómo se desarrolla nuestro cerebro y cómo eso tiene influencia en el comportamiento humano. Y bueno, una de las primeras cosas a las cuales concluyeron, y es nuestro punto 1 a desarrollar en este tema, que no son lo mismo las emociones y los sentimientos. Y aquí yo quiero que ahí, gracias Ezequiel, también lo puedo ver ahí, vamos a ver la diferencia entre emociones y sentimientos. Pasemos a la siguiente gráfica. Ya, no lo leo de ahí. Miren, emociones, pensamientos, está el origen de cada una de ellas, el orden, la duración. El origen, las emociones son algo más instintivo y automático, nacemos con ellas y tienen como objetivo ayudarnos a sobrevivir. Los pensamientos son una especie de filtro mental, es donde podemos pensar de manera más racional, con lo que valoramos y evaluamos la experiencia. El orden, la emoción es una reacción inconsciente e inmediata que siempre va primero. El sentimiento surge lentamente tras la información recibida de las emociones y los pensamientos y la interpretación de esto. Vayan entendiendo, hermano, lo que vamos leyendo acá. La duración. Las emociones tienen un periodo corto de duración y los sentimientos pueden prolongarse lo que queramos. Incluso pueden durar para toda la vida. La siguiente, Ezequiel, por favor. La participación del pensamiento. Las emociones son reacciones inmediatas, no mediadas por la razón. Primero se siente la emoción y luego se es consciente de que se siente. La forma de interpretar las emociones es la que determinará los sentimientos que sí están mediados por los pensamientos. La universalidad dice que las emociones son universales
y todo el mundo las experimenta. Pero sin embargo, las emociones, no todas las personas tienen que experimentar todos los sentimientos. La intensidad. Aunque ambos pueden sentirse en diferentes grados de intensidad, por naturaleza, las emociones irrumpen de forma abrupta y se sienten con más fuerza. Los sentimientos son estables y pueden sentirse más profundos de forma racional, pero sus sensaciones físicas no son tan fuertes ni intensas como en el caso de las emociones. Las consecuencias. Las emociones nos mueven y nos motivan a la acción, pues tienen el objetivo de ayudarnos a sobrevivir. Mientras que los sentimientos, al ser más duraderos y estables, influyen en nuestras decisiones y en nuestro estilo de vida. No sé si pudieron ver los personajes que aparecen ahí en relación al tema. Están por un lado las emociones, están por otro lado los pensamientos y por otro lado los sentimientos. Bueno, las emociones son propias del ser humano, pero cada persona la experimenta de forma diferente de acuerdo a su historia. Dicen que las emociones, nacemos con emociones. Las emociones son algo básico de nuestra vida, ¿ya? Vamos ahí a ver, luego vamos a ver un gráfico y vamos a clasificar las emociones más básicas porque se han ido incluyendo otras a medida que los estudios han ido avanzando. Sin embargo, por otro lado, los sentimientos son aprendidos, se construyen, se adquieren por medio de la socialización y el aprendizaje, entre este resultado como consecuencia de nuestras relaciones, del contacto con los animales, de situaciones y de cosas que cada uno de nosotros vive. Vamos a la otra gráfica, Ezequiel. Aquí están los más básicos de nuestras emociones con las cuales todos nacemos y todos las experimentamos, es algo universal, está en nuestro ADN, por así decirlo, es la ira, la tristeza, el miedo y la alegría. Pero por otra parte hay otros que han agregado el asco, la sorpresa, la culpa, hay otras teorías donde incluyen otras emociones básicas. Pero yo consideré estas 4, ¿cierto? Porque tampoco la idea es solo hablar de esto, entonces 4. Y las que vienen a continuación es la interpretación de la emoción. Y esos son nuestros sentimientos. Entonces, cuando hablamos de ira, que es la emoción básica, el sentimiento después de haber tenido una reflexión, y ahí vamos a ir interiorizándonos más, aparece la rabia, el enojo, el resentimiento, la furia, la exageración, etcétera, etcétera. Lo mismo con la tristeza, es nuestra emoción básica con la cual nacemos y como decía lo que acabamos de leer, nos ayudan a sobrevivir. Muchos de ellos, como el miedo, es un mecanismo de defensa que nos ayuda a actuar, a tomar medidas, a predisponer nuestra mente y nuestro cuerpo y todos nuestros sentidos para protegernos. La tristeza está la autocompasión, la soledad, el desaliento, la melancolía, la depresión, etc. En el miedo, que esta emoción se desglosa en los sentimientos de la angustia, la aprehensión, la fobia, el temor, el pánico, etc. Y en la alegría exactamente lo mismo, se desprende el gozo, el estar contenta, el deleite, la diversión, el placer, la gratificación, la satisfacción, etcétera, etcétera. Bueno, entonces hay una gráfica que yo quiero mostrarle, una fórmula que quiero mostrarle que viene a continuación, que es el E más P es igual a S. Entonces, nos dicen que las emociones son algo universal con lo que cada uno de nosotros nace, ¿cierto? Y nos ayudan a sobrevivir. Pero luego se suma esa emoción al pensamiento, a nuestros pensamientos, y da como resultado ese sentimiento que decía que como lo que leíamos anteriormente en cuanto a nuestras características, que se puede prolongar. Nuestros sentimientos son mucho más racionales. Sin embargo, las emociones aparecen simplemente, ¿cierto?, como este mecanismo para poder ayudarnos a sobrevivir. Y bueno, el sentimiento es el resultado de la suma de una emoción más el pensamiento. Por eso esta fórmula.
Los sentimientos son totalmente subjetivos, ya que estamos predispuestos a sentirlo a partir de una interpretación. Entonces, si yo siento de alguna manera en esta mañana con respecto a algún tema, es porque hay un pensamiento en mi mente que me lleva a sentirme de esa manera. Hay teorías, porque aquí dice que, de acuerdo a esta teoría, dice que primero está la emoción y luego el pensamiento. Hay otros estudios donde dice que primero está el pensamiento y luego aflora la emoción. Pero el orden de los factores, como dicen, no altera el producto. Así que el resultado siempre van a ser los sentimientos. Ahora, ya sabemos la diferencia que hay entre emociones y sentimientos, pero vamos a estudiar un poquito más cuál es el papel que cumple o el rol que cumple, ¿cierto?, nuestros pensamientos. Bueno, el pensamiento es el determinante el pensamiento es el determinante más importante de nuestras emociones, el cómo cada uno de nosotros piensa. Aunque los hechos externos, actuales o pasados, cuando muchas veces nosotros nos vamos al pasado, a nuestra historia de vida, en los que nos ha tocado vivir, ¿cierto? Y cómo creemos muchas veces que esa experiencia de vida ha sido lo que ha marcado mi vida. Bueno, estas situaciones, estas vivencias que hemos tenido influyen en nuestras emociones, pero no son la causa de ellos. Son los pensamientos. Y de qué manera nosotros significamos nuestras experiencias o las resignificamos. Y por eso sentimos como sentimos. Son nuestros pensamientos. La siguiente, que es la última que es del pensamiento, son nuestras percepciones y evaluaciones de esos hechos externos a los que influyen directamente en nuestra respuesta emocional. Entonces hoy día la pregunta no es ¿qué estoy sintiendo? Muy válido. Los sentimientos son algo real y verdadero. Pero la pregunta más de fondo es que detrás de esos sentimientos, ¿qué estoy pensando? ¿Por qué es que ese pensamiento me hace llevar a sentirme de esta manera? Entonces, los individuos o las personas construyen su propio mundo de acuerdo a lo que cada uno de nosotros piensa. Por lo que vemos, las emociones no es algo que nosotros podamos cambiar. Aparecen, son instintivas, son algo como parte de nuestra biología, como yo le decía, parte de nuestro ADN. Pero sí algo que nosotros podemos cambiar y transformar es cómo sentimos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Cambiando nuestra manera de pensar. Cambiando nuestra manera de pensar. Y no es fácil. No es fácil. Porque a veces nuestra mente más emocional, tenemos dos paralelos. Nuestra mente emocional y nuestra mente racional. Pero parece que a veces nos gobiernan más las emociones que la razón. Y bueno, y las creencias en relación con él son las que determinan sus emociones y también sus conductas. Porque si bien la fórmula anterior que hablaba de emoción más pensamiento igual a sentimiento, eso va a afectar mi conducta. Yo tengo un estímulo, ¿cierto?, natural, universal, que son las emociones. Yo pienso de tal manera, eso provoca los sentimientos, pero como yo pienso y siento, eso determina mi actuar. Cómo yo me enfrento a la vida, cómo yo resuelvo los conflictos, cómo yo manejo mis relaciones, etcétera, etcétera. Porque esta fórmula es algo que nos acompaña en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, como yo le digo, al final la realidad o mi verdad es algo que yo comienzo a construir de acuerdo a mi pensamiento, y ese pensamiento me hace sentir de determinada manera, y esas dos cosas me llevan a actuar como actúo. Uno dice, pucha, ¿en qué puedo aplicar este ejemplo? De verdad que en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Yo
ponga en su mente alguna situación que esté viviendo hoy. ¿Cómo está sintiendo? ¿Cómo se siente? Hoy en día se le da mucho protagonismo a cómo me siento. Y dependo de cómo me siento en lo que hago. El sentimiento ha tomado, a diferencia de la antigüedad donde yo le decía que las emociones eran parte de nuestra área irracional y el pensamiento justamente la razón había tomado tanto protagonismo. Hoy en día al sentimiento se le da mucho protagonismo. Y justamente lo que nosotros tenemos que hacer es ir a trabajar ese pensamiento. Pero muchas veces, como dice su palabra, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Solamente a veces nos dejamos guiar por lo que siento y debe tomar mayor protagonismo lo que pienso. Y bueno, veíamos el contexto de Elías, ¿cierto? Vamos un poquito a la historia de Elías. Como yo les decía, él venía a un contexto de un gran triunfo, ¿cierto? El Señor había salido victorioso a través de Elías y frente al pueblo era Dios el único Dios. Pero sin embargo, después como su pensamiento llegó a sentir tanto miedo, ¿cierto? Y tanto temor, y que si bien es cierto, esa es la primera reacción de la emoción. Si yo me siento atemorizada y siento que estoy en peligro, ¿qué debo hacer? Huir de donde estoy, ¿cierto? O hacer algo. Por ejemplo, hay una reacción biológica, dice que frente al miedo, nuestro corazón comienza a bombear mucho más sangre hacia nuestros músculos, ¿cierto, hermana Rocío? Y eso hace que el cuerpo esté predispuesto a seguir corriendo. Pero es esa emoción del miedo como un mecanismo de defensa hace que mi cuerpo actúe, reaccione y se mueva. De alguna manera son como un motor para que cada uno de nosotros sobreviva. Pero por otra parte, ¿cierto? Están estos pensamientos que me llevan a sentirme de cierta manera y que ese sentimiento se puede mantener durante un tiempo muy prolongado mientras mi pensamiento no cambie. Porque ese temor, cuando uno ya corre y se siente seguro, ya baja la intensidad. Pero el sentimiento puede durar, como decía ahí lo que leíamos, toda la vida. Y ahí podemos ver también los sentimientos que a veces guardamos en nuestro corazón, donde nos cuesta a veces perdonar. Frente a una situación yo me siento herido, me siento con rabia, me siento enojado, pero detrás de ese sentimiento que te lleva a la ira y al enojo hay un pensamiento de injusticia, ¿cierto? O de derecho, de lo que usted quiera decir, y que claramente no me permite generar un cambio. Y sigo perseverando en el enojo y en la rabia porque no he podido cambiar mi pensamiento. Y vemos entonces este Elías que reaccionó de forma natural, él sintió miedo, él debía salvar su vida, él se movilizó y él llegó a esta cueva y se escondió, ¿ya? Pero sin embargo perseveró ese sentimiento. ¿Cuál fue el sentimiento que perseveró? Él decía que él quería morirse. Y llegó a tal punto de pedirle a Dios que le quitase la vida. O sea, un pensamiento a lo mejor desproporcionado, pensando en lo que había vivido anteriormente, pero real para él. No quiere decir que no sintamos lo que sentimos, lo sentimos. Él estaba atemorizado y muchas veces nosotros con situaciones pequeñas hemos querido pedirle al Señor que por favor nos lleve, porque esto nos hace sentirnos sobrepasados. Y si no cambiamos ese pensamiento, ¿cierto? O esa actitud que estamos teniendo, claramente ese sentimiento va a permanecer en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tenía Elías? Elías tenía un pensamiento fatalista. Su actitud estaba resignada a no tener la posibilidad de cambiar el curso de los acontecimientos. Pero claramente él había obviado un factor muy importante. Y era que Dios estaba con él. Y ya Dios le había dado prueba de que él estaba con él. Porque si no, no habría podido derrotar a esos 450 profetas. Pero sin embargo, Elías tenía en su pensamiento que era el único que sobrevivía, que no había nadie más en el sector donde él vivía o en la tierra, no sé cuál era su pensamiento, solo él
Pero sin embargo el Señor le dijo que habían 7,000 hombres que no habían doblado su rodilla a Baal y que probablemente estaban en esta misma lucha de seguir permaneciendo firmes y fieles a Dios. Elías pensaba de que el Señor lo había abandonado. Probablemente ese era el pensamiento que tenía y por eso justamente ese deseo de llegar hasta morirse. El miedo y su pensamiento no le deja ver, ¿cierto? Como yo le decía, la proporcionalidad de los hechos. A veces nos vemos realmente traicionados por nuestros sentimientos y vemos algo mucho más grande de lo que realmente es y nos ahogamos. Pero no ese es el sentimiento que es algo real en nuestras vidas, sino que es el pensamiento que estamos teniendo con respecto a esa situación. Y el punto 3 es que Dios no solo nos creó como personas emocionales, sino que el Señor también nos creó como personas racionales. Tenemos esta capacidad de razonar y tenemos esta capacidad de pasar nuestras emociones o nuestros sentimientos por el filtro de la razón. Y a veces los sentimientos nos controlan. ¿Quién se ha visto en algún momento o puede mirar atrás donde realmente ese sentimiento me controló y me comporté desproporcionadamente? ¿Y qué pasó después? Me sentía muy arrepentida y culpable. ¿Por qué? Porque esta mente emocional tomó mayor protagonismo que mi razón. Y qué importante, hermanos, hacer este ejercicio, porque claramente las emociones nos hacen vivir situaciones desagradables, ¿cierto? A causa de afirmaciones o ideas que se dan como ciertas y a veces no lo son. A veces nosotros construimos pensamientos y nos empezamos a sentir de determinada forma porque afirmamos ciertas cosas y realmente no son así. Entonces, de alguna manera, también con esta fórmula, nosotros podemos darnos cuenta que frente a una situación no tenemos la verdad completa. Recuerden que como yo estoy sintiendo, no quiere decir que esa es una verdad, porque el sentimiento es una percepción de lo que yo estoy viviendo. Es algo subjetivo y está sujeto justamente a mi manera de pensar. Entonces a veces voy creando realidades que realmente no lo son. O doy por afirmada una situación y que solo conozco una pequeña parte de la situación, pero desconozco la otra parte de la situación. Especialmente cuando a veces estamos en una situación de relaciones. Nosotros siempre hemos hablado de ponernos en el lugar del otro. Así como, miren, yo miro de aquí las cosas, ¿cierto? Y yo digo, no, es que así son, porque yo las veo así. Y yo diría más, y yo las siento así. Escuchen nomás, siempre dicen, no, es que yo lo siento así. Y como yo lo siento así, yo ya creo que es algo, esa es la razón y esa es la verdad absoluta y no hay nada más. Pero el otro me dice, no, pero ven, mira de mi lado, ¿cierto? A lo mejor de este lado de varón. Las mujeres y los hombres miramos las cosas de forma distinta, pero nos podemos complementar. Y así justamente podemos construir una verdad, desde escuchar al otro, ¿cierto? Y de escucharme a mí también, porque mis sentimientos a veces me traicionan y doy por hecho algo que no lo es y me quedo solo porque yo lo siento y como yo lo siento, esa es la verdad y no es así. Así que, hermanos, qué importante poder considerar esto para nuestro diario vivir y aún con nuestra relación con el Señor. Qué importante es el concepto o el pensamiento que tenemos acerca de Dios. Porque Joaquín, de hecho, la semana pasada hablaba, y por aquí lo anoté, de que nuestras emociones no generan el cambio, sino son nuestras convicciones las que generan el cambio. Y eso hablaba Joaquín la semana pasada. Las emociones no hacen el cambio, sino que son nuestras convicciones, nuestras creencias, nuestra manera de pensar. Y bueno, dentro de un ejemplo cotidiano,
Le pedí permiso a la hermana para compartir este testimonio, pero lo vi muy reflejado en su experiencia. Ella hace un poco de tiempo tuvo un accidente, ¿ya? Y fue algo severo. De verdad era algo grave, pero su temor fue mayor a la necesidad de ir y asistir a una urgencia. Ella estaba tan atemorizada por el COVID que ella no quería ir porque tenía mucho miedo al contagio. Y en este momento su percepción, ¿cierto?, hacía que tomara mayor importancia el sentirse con temor frente al COVID que realmente la urgencia que tenía de ser asistida. Entonces hubo que de alguna manera hacerle ver, y ahí eso también es un buen proceso de racionalizar si lo que yo estoy creyendo que es algo certero está fundamentado. Y tuvimos que hacerle ver que el COVID ya había disminuido grandemente, por eso hoy estamos sin mascarilla. Yo le decía, bueno, pero si usted tiene que ir, colóquese doble mascarilla. O sea, buscando los medios, sí, puedo tomar esa opción, puedo tomar ese camino y no quedarme con este miedo paralizada y no estar atendida. Bueno, al final, gracias a Dios, ella pudo ir al médico y todavía está con licencia. De verdad lo que ella lo había pasado era algo bien severo, pero para la gloria de Dios, ¿cierto? El Señor tomó todo control. Y bueno, y las personas recogen todos esos datos, justamente las personas recogen todos esos datos y los interpretan y van creando su propia verdad, pero no siempre es la verdad, sino que es solamente su verdad. Entonces debemos estar atentos y alertas ante los pensamientos con los que construimos nuestros sentimientos, porque esos sentimientos van a definir la actitud con la que afrontamos todas y cada una de las situaciones de la vida. Hermanos, en esta mañana quiero que se vaya realmente con eso, porque el Señor no solo nos ha hecho personas emocionales, sino que racionales. Y estas dos cosas, si bien es cierto, pueden ser paralelas, pero son complementarias. Así que necesitamos tanto la razón, pero no podemos desconocer lo que mi corazón, ¿cierto?, está sintiendo. Y bueno, ¿qué nos dice Romanos 12:2? Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Porque cuando Dios cambia mi manera de pensar, dejo de sentirme como me sentía y comienzo a ver la vida con otros ojos y una nueva actitud. Dejemos que el Señor transforme nuestra manera de pensar, porque cuando el Señor transforma nuestra manera de pensar, nuestros sentimientos se van a ver afectados también para bien. La palabra del Señor, y justo ahorita hoy día mientras estábamos en la clase, dijo un versículo que yo lo tomé y lo agarré y dije, esto es una verdad y es algo muy cierto. La palabra del Señor dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y esa verdad es Cristo. Y en la medida que yo conozco más de Cristo, en la medida que yo conozco más su actuar, su obra en la tierra, cómo Él piensa, cómo Él actuó, cómo se movilizó, el Señor Jesús comienza a transformar mi manera de pensar. Y si me dejo transformar mi manera de pensar, empiezo a ver las cosas de otra manera y empiezo a sentir también de otra manera. Por eso ese versículo es clave. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y a veces nosotros estamos atados a muchos pensamientos y a muchos sentimientos que nos están estorbando en la vida, en nuestras relaciones, en cómo enfrento la vida, pero también en cómo veo y vivo la fe. Y debemos dejarnos transformar, porque solo Cristo puede transformar nuestra vida. Y cuando venimos al Señor, ¿cierto?, en ese día especial que nosotros recordamos, que es nuestro segundo nacimiento, el Señor recién ahí comenzó la obra de transformación en nuestras vidas.
Todos nosotros estamos en esa etapa de ser transformados. Todos nosotros estamos en esa etapa de ser convertidos en nuevas personas, en nuevas criaturas. El Señor trabaja con nosotros día tras día y el Señor quiere que nosotros le dejemos a Él obrar en nuestros pensamientos, porque de esa manera vamos a dejar de sentir como estamos sintiendo. Y a veces de verdad, como yo les decía, lo pasamos mal. Por eso, hermanos, busquemos del Señor, porque en la medida que conocemos más del Señor, el Señor más va a transformar nuestra vida. Y no me digan y no nos digamos y no nos engañemos creyendo que ya conocemos al Señor. No, yo creo que al Señor no lo vamos a terminar de conocer nunca. El Señor siempre nos sorprende. Frente a cada circunstancia que nos toca vivir, el Señor nos sorprende gratamente y a veces esa sorpresa nos asombra y no la entendemos, pero luego, ¿cierto?, viene esa explicación y uno dice, por eso. Pero en la medida que usted entregue su vida al Señor, entregue también sus pensamientos y sus sentimientos. Ríndale al Señor su manera de pensar y ríndale al Señor su manera de sentir. Que el Señor realmente les transforme. Ahora, si creemos falsamente, como dice su palabra ahí en Jeremías, que engañoso es el corazón más que todas las cosas, si creemos falsamente que Dios no está en control de las circunstancias de nuestra vida, podemos experimentar esos sentimientos de temor, de desesperanza, de ira, basado en una falsa creencia, porque Dios está en control de todo. Pero si nosotros no creemos a eso y nos engañamos, aparecen esas emociones y esos sentimientos que nos invaden y que nos hacen sentir mal y la pasamos mal. Miren, hay una cita bíblica que siempre me ha gustado mucho, que está en Filipenses, ya estamos concluyendo, Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Muy conocido por todos, dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y aquí me gusta y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Mientras vivamos en Cristo Jesús, ¿cierto? Conociéndole a Él, el Señor cuida nuestro corazón y cuida también nuestra mente. Él cuida nuestras emociones, nuestros sentimientos y también nuestra manera de pensar. Porque nosotros sabemos que las mayores luchas están aquí, en nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas y con nuestra manera de sentir. Porque aunque el corazón lo relacionamos siempre con las emociones o los sentimientos también están aquí en nuestra cabeza. Y el Señor nos dice, no se turbe vuestro corazón. En Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Confíen en Dios y confíen también en mí. No se turbe mi corazón, no se confunda, no se angustie mi corazón. Confíen en Dios, pero confíen también en mí. Y por último, solo una cita más de un ideal. Para mí lo veo así, lo veo como un ideal y un pensamiento sano. Segunda de Corintios, capítulo 4, y vamos a leer del verso 7, dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, esa luz es Cristo, pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades,
pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Y yo de verdad que veo este pasaje con una sanidad y con una comprensión y entendimiento completo. Jesús está en nosotros. Él brilla en nuestra vida. Y Él dice que sabe que somos vasijas frágiles. Y esto dice, deja bien en claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso dejemos al Señor que transforme nuestra vida, que transforme nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir, para que frente a las dificultades podamos decir cada una de las palabras que Pablo dijo. Por todos lados nos presionan las dificultades. Y yo creo que es así, hermanos, ¿sí o no? Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. No estamos derribados, porque Dios está con nosotros. Solo tenemos que dejarle a Él transformar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos para que podamos ver la vida con otros ojos. Oremos. Señor, en esta mañana, Padre, queremos darte gracias. Muchas gracias, Señor, porque tú nos hiciste con tanta perfección. Tu palabra dice que todo lo que tú creaste era bueno, Señor, bueno en gran manera. Si bien es cierto, hoy tenemos estas emociones, Señor, o sentimientos o pensamientos que van y vienen, que a veces nos juegan una mala pasada, Señor. Entendemos, Señor, que ha sido nuestra falta. Entendemos, Señor, que ha sido el pecado mismo. Nunca en tu corazón estuvo la intención de que cada uno de nosotros pasara por estas situaciones, Señor, y vivamos lo que vivamos y sintamos lo que sentimos, Señor. Pero gracias, Señor, porque a pesar de que tú nos creaste bueno en buena manera, hiciste buena todas las cosas, Señor, gracias porque a pesar de lo que hoy estamos viviendo a causa del pecado, gracias, Señor, porque hemos conocido la verdad y queremos que realmente la verdad nos haga libres, que podamos realmente experimentar esa libertad que solamente tú nos das, no atados a estos pensamientos y a estos sentimientos que a veces son destructivos, Señor, que nos dañan, que nos lastiman, Señor. Por favor, te rogamos, Señor, que conozcamos más de Cristo para que Él vaya transformando mi manera de pensar y de ver, para que podamos ver las cosas con otros ojos, para que tengamos la capacidad de ver las alternativas que tú nos das, Señor, y la posibilidad que tenemos de ver las oportunidades que nos presentan a través de las dificultades son múltiples, Señor. Y gracias porque tú quieres estar en cada una de ellas. Ayúdanos, Señor, que sea tu Espíritu Santo tomando pleno control de nuestras vidas, Señor. Tú eres quien escudriña nuestro corazón, Señor. Eres tú el que puede ver hasta los pensamientos más profundos que hay en nuestra vida. Tú conoces la condición de nuestra alma y cómo está también nuestro espíritu, cómo está mi relación contigo, Señor. Cuánto me he apartado de ti, por eso hoy me siento intimidado y desesperanzado frente a la vida misma, Señor. Y bueno, tú conoces a cada uno de mis hermanos aquí, porque como decíamos, tú todo lo escudriñas y todo lo ves. Señor, en esta tarde quiero pedirte por cada uno de ellos, Señor, por aquellos que están pasando una aflicción en su espíritu, en su alma, y aún su propio cuerpo se está viendo afectado. Yo te ruego, Señor, que le mires con compasión y misericordia y obres en su vida de gran manera, Señor, para que ella o él pueda ver a Cristo en su vida, trabajando en su corazón, sosteniéndole en aquellos días no fáciles, Señor, donde a veces los sentimientos
Señor, nos dejan ver las cosas con claridad. Señor, tú lo conoces todo. Y en esta mañana, Padre, rogamos tu ayuda, rogamos tu auxilio, tu socorro, Señor. Ayúdanos, Señor, porque fuera de ti nada hay que pueda transformar el corazón y la mente de cada ser humano. Muchas gracias, Señor, por esta obra que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor, porque sabemos que no ha concluido, pero todo lo que tú empiezas lo finalizas, Señor. Y gracias porque estamos en este proceso y porque en este proceso no estamos solos. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén.